Evangelio de Juan, capítulo 9. Nos encontramos en este capítulo con un milagro extraordinario, maravilloso, poderoso. Cuando el Señor sana a un joven ciego de nacimiento. Juan capítulo 9. Vamos a orar y luego vamos a estar escudriñando este pasaje. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque en esta mañana nos permites estar frente a tu palabra y te pido que prepares nuestra mente y nuestro corazón. Que este breve mensaje sea de fortaleza y de bendición para tu pueblo. Gracias por tu palabra que permanece para siempre. Tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros de manera personal. En el nombre de Jesús, amén. Eso es lo que se relata en todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan. El milagro, y ese va a ser mi tema: Jesús sana a un joven ciego de nacimiento. Pero más allá de lo trascendente de este milagro, encuentro 4 verdades en este maravilloso pasaje que tienen que ver con nosotros, con los cristianos, con nosotros, la Iglesia de Cristo. Vayamos a la primera verdad que encontramos aquí en este pasaje y que vamos a aplicar a nuestra vida. Juan capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, la palabra rabí significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí tenemos lo primero que se aplica a cada una de nuestras vidas, querido hermano, hermana. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo a los discípulos? Que ese joven ciego, que había nacido ciego de nacimiento, era parte del propósito de Dios para hacer un milagro extraordinario en él. Y eso es lo que encontramos en primer lugar y que lo vamos a aplicar a nuestra vida, el propósito de Dios. Por eso el Señor les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un propósito. Había nacido ciego de nacimiento. Imagínense la preocupación de los padres. Se da vuelta todo en la familia cuando sucede algo así. Sin embargo, iba a llegar el momento, el tiempo en que el propósito de Dios se iba a cumplir en la vida de ese joven. Y se cumplió, porque recibió la vista. Fue sano milagrosamente. Entonces aquí aplicamos la primera verdad a cada una de nuestras vidas. Dios tiene un maravilloso propósito para cada una de nuestras vidas. Y el propósito de Dios se va a cumplir, querido hermano y hermana, como dice el salmista, el rey David, en el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que no importa el problema, la necesidad, la dificultad, lo que estemos pasando, nosotros estamos dentro del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es maravilloso, hermano y hermana. El propósito de Dios es una bendición. El propósito de Dios es victoria. No importa que tengamos que pasar una lucha, una prueba, una necesidad, el propósito de Dios se va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Y hablando del propósito de Dios, quiero que leamos en Efesios capítulo 1, en primer lugar, desde el versículo 3 hasta el versículo 7, porque allí el apóstol Pablo
menciona con absoluta claridad el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios para cada nacido de nuevo, para cada cristiano. El propósito de Dios para su iglesia. Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Escuchen lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquí está el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está el propósito de Dios. El propósito de Dios es bendecirnos y ya nos bendijo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mire cuánta bendición Dios derramó en su propósito para con cada uno de nosotros. Cómo nos ha dado, querido hermano y hermana, tantas bendiciones espirituales sobre todo. Nuestra posición en Cristo ahora es sentados en lugares celestiales, perdonados, redimidos, adoptados como hijos suyos, y todo lo hizo por su gracia. Ese fue el propósito y es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y ahí mismo en Efesios capítulo 5, vamos a leer en el versículo 27, Efesios capítulo 5, versículo 27, dice, refiriéndose a la iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios para con nosotros, la iglesia? Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de Dios para con su iglesia. Presentarnos delante de Él como una iglesia gloriosa. Amén. Como una iglesia que no tiene ni la más mínima mancha. Dios a través del Señor Jesucristo no ve en nosotros ni la más mínima mancha. Nos ve como santos, como victoriosos. Somos sus hijos, somos su iglesia, somos su cuerpo. Ese es el maravilloso propósito que Dios ha tenido, tiene y seguirá teniendo hasta el final para con cada uno de nosotros. No hay ninguna duda, volviendo a Juan capítulo 9, que el Señor tenía un propósito con este joven que había nacido ciego, completamente ciego, y no hay ni la más mínima duda que Dios tiene un propósito con nosotros también. Amén. A veces pensamos, no pasa nada, no sucede nada, es como que Dios no obra en mi vida. Hasta a veces pensamos, oro, le pido, le ruego, le agradezco, pero pareciera ser como que Dios no me oye, como que no pasa nada a mi alrededor. No, mi querido hermano y hermana, el propósito de Dios se está cumpliendo en cada una de nuestras vidas, y eso tiene que producir paz en nuestros corazones. Tiene que producir gozo, tiene que producir esperanza, fortaleza espiritual, autoridad espiritual. No es que el Señor nos salvó y nos soltó, no, Él es nuestro Padre, Él es nuestro buen pastor, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo. Él mandó al Espíritu Santo a morar dentro nuestro para que nos consuele, para que nos guíe, para que nos ministre, para que nos unja, para que nos hable, para que nos fortalezca. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su maravilloso propósito en cada una de nuestras vidas. ¿Cuánto decimos amén? Así que no importa lo que nos esté sucediendo hoy o lo que nos vaya a suceder el día de mañana o en esta semana o en este mes o en los meses que falta para que termine este año, no importa. Dios está cumpliendo y cumplirá su glorioso propósito en nuestras vidas. Y el propósito de Dios es una bendición. Amén.
Yo sé que hay veces que nos suceden cosas que no las entendemos, pero ni aún eso nos debe importar, porque Dios está cumpliendo su propósito. Y cuando nosotros lo entendemos, vamos a entender lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Si en el matrimonio está sucediendo algo, Dios lo está permitiendo, porque Él tiene un propósito, y un propósito maravilloso. Si en la familia está sucediendo algo, que puede ser bueno, malo, favorable, desfavorable, a lo mejor algo que no entendemos, por qué está sucediéndonos esto, no importa, Dios está cumpliendo su propósito. De eso Él va a hacer una bendición gigante. De eso Él nos va a dar victoria. De lo que nos pueda estar sucediendo, estamos dentro del propósito de Dios. Lo que no suceda nos va a ayudar para bien, no para mal. Siempre nos va a ayudar para bien, porque estamos en el propósito de Dios. Amén. Cuando nosotros caminamos, salimos, entramos, trabajamos, estudiamos, hacemos lo que tengamos que hacer, mi querido hermano y hermana, estamos dentro del propósito de Dios. El propósito de Dios tiene que ver también con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Amén. Así que estamos dentro del propósito de Dios, como estuvo este joven que nació ciego. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que le haya pasado una cosa semejante? El Señor le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El propósito de Dios es manifestar sus obras en cada una de nuestras vidas. Amén. Como seres humanos a veces nos sentimos inseguros, desanimados, con poca fuerza, con pocas ganas. Pero esto nos va a ayudar, hermano y hermana. Por eso tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Esto nos va a ayudar. No importa la situación en la que nos encontremos, no importa lo que nos pase o lo que nos vaya a pasar, estamos dentro del perfecto propósito de Dios. Amén. Lo segundo que encontramos en este pasaje, y que está relacionado con nosotros, lo encontramos ahí en Juan capítulo 9, versículo 4 en adelante. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Nos parece extraño, ¿verdad? Pero bueno, el Señor hace las cosas como Él quiere. Escupió en la tierra y con su propia saliva y con sus propias manos hizo un poco de barro, se lo puso en los ojos, primero en uno, después en el otro, al joven, y le dijo: ve al estanque de Siloé, ve a ese lugar y lávate. Y el joven hizo lo que el Señor le dijo. Se lavó y recobró la vista. Amén. Imagínense la alegría de ese joven, la bendición que recibió ese joven, el milagro extraordinario que recibió ese joven. A lo mejor nosotros no sentimos lo que habrá sentido ese joven, porque por la gracia y la misericordia de Dios vemos el sol, vemos las flores, podemos ver absolutamente todo, pero pónganse en el lugar de ese joven. La bendición que recibió, la vista. Nunca había visto nada.
Nunca había visto el sol, un pájaro, una flor, nada, nació ciego. Y de repente hace lo que el Señor le dijo y recibe tal semejante milagro. Amén. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Qué es lo segundo que encontramos aquí? Obediencia. Amén. Obediencia. El joven podría haber dicho, ¿para qué me pone barro en los ojos? ¿Y por qué tengo que ir al estanque de Siloé? ¿Por qué? Sin embargo, obedeció. ¿Se acuerdan de Naamán? Aquel general de un poderoso ejército que era leproso. Eliseo le dijo que fuera al Jordán, que se zambullera 7 veces en el río Jordán, uno de los ríos más sucios de Israel, y que iba a ser sano. Y Naamán dijo, ¿qué? Farfar, otros ríos no son mejores. Hasta que se dio cuenta que tenía que obedecer. Obedeció, se zambulló en el río Jordán 7 veces y su piel fue limpia de la lepra. La obediencia. Amén. El que obedece recibe. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, recibimos. Si no obedecemos la palabra de Dios, no recibimos. Es la ley de causa y efecto. Amén. Por eso, mi querido hermano y hermana, la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Vamos a leerlo, por favor. Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Nos dice así: pero sed hacedores de la palabra. Así dice, pero sed hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros solamente oímos, pero no obedecemos la palabra de Dios, nos estamos engañando. Nos estamos engañando nosotros. Vivimos bajo un engaño. De esa manera no vamos a servir, no vamos a recibir. Este joven recibió la vista porque obedeció lo que el Señor le dijo. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el joven así lo hizo. Obedeció. Querido hermano y hermana, hay una gran bendición en la obediencia. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, a través del profeta Samuel, Dios le habló a Saúl y le dijo que Jehová no se complace tanto en los sacrificios, sino que se complace en que se obedezca su palabra. Amén. La Biblia, nosotros la tenemos para escudriñarla, para estudiarla, para leerla, para conocerla, porque es la palabra de Dios, pero también para aplicarla a nuestra vida. ¿Y cómo la aplicamos? Obedeciéndola. Amén. Obedeciéndola. Por eso es importante cada día, cuando nos levantamos a la mañana, tomar unos minutos para orar y agradecerle al Señor por la vida que Él nos da, que bendiga a los hermanos, a la familia, etc. Y luego leer algún párrafo de la Biblia. ¿Qué me dice el Señor en este día? Y el Señor seguro que nos va a decir algo en su palabra. Él siempre tiene algo para decirnos en su palabra. Es interesante mirar cuando el Señor termina el sermón del monte, si me acompañan, Mateo capítulo 7, el versículo 24. Fíjese lo que dice el Señor aquí, Mateo capítulo 7, versículo 24. Cuando Él termina lo que se conoce como el sermón del monte, en el versículo 24 Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, y agrega, y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahí está, hermanos. La obediencia significa bendición. Amén. La obediencia significa victoria. Amén. La obediencia significa disfrutar del glorioso propósito que Dios tiene para con su iglesia. Amén. ¿Cuánto podemos decir gracias, Señor, porque estamos en tu propósito? Lo tercero, volviendo a Juan capítulo 9. Lo tercero, cuando nosotros vivimos en el propósito de Dios y obedecemos su palabra, va a aparecer algo que aparece aquí en este pasaje que lo he llamado confrontación. Confrontación. Sin ninguna duda, mi querido hermano y hermana, que cuando nosotros vivimos en el propósito de Dios y en obediencia a su palabra, de vez en cuando, porque más son las bendiciones y las victorias, amén, pero de vez en cuando va a aparecer algo que nos va a querer desalentar, que nos va a querer desanimar, que nos va a querer hacer desviar la mirada del autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Confrontación, siempre va a aparecer, de vez en cuando, porque más son las bendiciones, más son los triunfos. Como dice Pablo, que Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Pero de vez en cuando va a aparecer una confrontación. Cuando el cristiano anda medio flojo o bastante flojo, medio frío o bastante frío, a lo mejor no le aparece ninguna confrontación, pero se pierde de las bendiciones de Dios, se pierde de la comunión con Dios, se pierde de la llenura del Espíritu Santo, se pierde de fluir en el gozo, de sentir la paz. Amén. Se pierde de lo que es orar con poder, ir al altar de la gracia y alcanzar el oportuno socorro, como dice la Biblia. Pero cuando el cristiano vive en el propósito de Dios y obedece la palabra de Dios, de vez en cuando va a presentarse algo que lo va a confrontar. Y así sucedió aquí. Luego que este muchacho recibe este maravilloso milagro, miren lo que sucedió. Juan capítulo 9, desde el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él, el joven que había recibido el milagro, decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo:
¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Acá está la confrontación. Recibe el milagro y ¿qué es lo que pasa? Aparecen los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos de la época de Jesús, que guardaban el sábado todavía. El día sábado Dios se lo dio a Israel como una señal para diferenciarlos de las demás naciones. En el día sábado no podían hacer absolutamente nada, Es como el día domingo, donde no hacemos absolutamente nada, solamente la esposa que cocina. Nosotros nos sentamos ahí, panchos, ella cocina, nos trae la comida, bueno, la esposa siempre trabaja. Bueno, el día sábado era algo así, no podían hacer absolutamente. Y bueno, y Jesús sanó a este joven el día sábado y no lo dejan disfrutar de su milagro. Aparecen los fariseos y empiezan a cuestionar el milagro, a tal punto que no creían que había sido ciego. Llaman a los padres del muchacho, interrogan a los padres, ponen en duda la divinidad de Jesús, que este hombre no vino de Dios, etc. Bueno, ahí está la confrontación. Ahí está la confrontación. No importa, hermanos y hermanas, si aparece la confrontación. No importa si aparecen 1000 demonios a nuestro alrededor. No importa si aparecen los problemas o lo que sea. Estamos en el propósito de Dios. Estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Él nos va a levantar, nos va a ayudar, nos va a prosperar, nos va a sanar, hermano, hermana. Y vamos a decir: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero esta es una realidad en nuestras vidas también. Cuando estamos en el propósito de Dios y obedecemos su palabra, de inmediato va a aparecer de vez en cuando alguna confrontación. Pues que venga, hermano, hermana, el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Y para ir concluyendo, lo cuarto que encuentro en este maravilloso milagro y que lo aplicamos a nuestra vida lo he llamado experiencia. Por un lado, entonces, propósito; por el otro lado, obediencia; por el otro lado, confrontación. El propósito no es que pecó este ni sus padres, es para que el propósito de Dios, las obras de Dios, se manifiesten en ese joven. Propósito, obediencia. Ve y lávate en el estanque de Siloé. El joven fue y hizo lo que el Señor le dijo y recibió su milagro. La obediencia recibe. Confrontación. Ahí aparecen los religiosos. ¿Quién te sanó? ¿Cuándo te sanó? ¿Cómo te sanó? El día sábado no se puede hacer nada. Ahí está la confrontación. De vez en cuando va a aparecer alguna lucha, porque estamos en el propósito de Dios y porque vivimos en obediencia a su palabra. Amén. Propósito, obediencia, confrontación y por último, experiencia. Le dijeron tantas cosas a este joven que al final el joven terminó diciendo esto. Versículo 25. Esto me llena de gozo. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé, porque decían de todo, del joven, de los padres y hasta de Jesús, que Jesús era un pecador, que no había venido de Dios. Bueno, el joven se cansó y les dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Quién ha tenido una experiencia con Cristo aquí? Amén. ¿Quién ha visto la mano de Dios en su vida, aunque sea una vez? Amén. No me importa nada, no me interesa. Esta es mi experiencia. Que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Ahí está Jorge con su testimonio. Como 2 o 3 veces
casi a punto de morir, pero el Señor tenía un propósito para su vida. Ahí está su experiencia, ahí está la suya, la mía. Hace más de 40 años atrás se hizo una campaña en la esquina de mi casa. Y como algunos de ustedes, yo ni sabía que existía la Biblia. Ni sabía. No conocía, no sabía que existía un libro llamado la Biblia. Mucho menos que Jesucristo había muerto por mí en la cruz del Calvario. Lo único que me importaba, lo único que me interesaba, siendo un joven de 20 años, 19, 20 años, era salir los viernes, sábados y domingos. Volvía el lunes a la mañana, mi madre bañada en lágrimas porque ni sabía dónde estaba, y bueno, aparecía en un estado catastrófico. Lo único que me interesaba era eso. Siempre trabajé, siempre, porque quería tener mi dinero para salir. Y los viernes, sábado y domingo, ni sabía dónde estaba, ni sabía dónde terminaba. Una vez terminé en la terminal del recorrido del colectivo 7 que terminaba en la cárcel de Olmos. Dormido, borracho, y el chofer me despierta y me dice, despertate y cuando vuelva, bajate de donde vivimos, si no te dejo acá preso en la cárcel. Ni sabía dónde estaba. Sin embargo, algo, de alguna manera, es el llamamiento eficaz que Dios nos hace, me llevó a pararme en la oscuridad enfrente del lugar donde se estaba haciendo la campaña. Y yo estaba ahí escondido porque no quería que me viera ningún vecino, mucho menos los amigos con los que salíamos. Y estaba ahí escondido. Y de repente se me empezaron a caer las lágrimas, no entendía porque no había tomado nada. Y digo, ¿qué me pasa? Y de repente, sin darme cuenta, terminé enfrente, donde estaba el predicador, y el predicador estaba orando por mí. Y Cristo entró en mi corazón. Y desde ese día mi vida cambió. Fui hecho una nueva criatura, un nuevo hombre. Y después la conocí a mi esposa, a Nelly, y formé una familia. Algo que jamás hubiera imaginado, jamás se me hubiera cruzado por la mente. Jamás. Terrible. La vida que yo llevaba era terrible, hermano, hermana. Terrible. Por el cigarrillo casi me muero del corazón. Por la bebida, pero ni hablar, fue terrible. Todas las cosas que me pasaron. Digo esto, ¿sabe por qué? Porque me dolía el pecho. Pensé que era del cigarrillo y no era. Me dolía el pecho y le digo a mi madre, me duele el pecho, seguro. Fumaste mucho, ¿no? Y bueno, salí. Le digo, doña Elida, ¿no tendrá una de esas pastillitas? ¿Sabe qué pastillitas eran? Las pastillitas que toman los que tienen problemas cardíacos. Cuando se les cierran las arterias, se pone una pastillita abajo de la lengua para que se le abran las arterias. Me fui a lo de doña Elida a pedirle una pastilla. Y me dice, no, querido, mire, después doña Elida se convirtió, yo le prediqué, se convirtió y está con el Señor. Me dice, no, te voy a dar la mitad. Vos la vas a tomar, pero hablaste con tu madre. Sí, ya hablé, doña Elida, dámela. Yo tenía un dolor tremendo acá en el pecho, bueno. Y me tomé la mitad de la pastilla, me senté en el patio, me la puse abajo de la lengua, y lo último que recuerdo era mi mamá que me estaba dando piñas, no cachetazos. Después me llevó al médico y el doctor me dice, señora, ¿cómo permitió que su hijo tome esa pastilla? Se podría haber muerto. Menos mal que tomaste la mitad de la pastilla. Si hubieras tomado toda la pastilla, se te abren las arterias de tal manera que eso hace que el corazón explote, te hubieras muerto. Así que mire, hermano, cómo el Señor me guardó. Y usted también tiene su experiencia. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo.
No había sido el cigarrillo, era un problema broncoespasmo, algo así. Claro, salía en invierno, no me cuidaba, nada. Bueno, ese era el dolor en el pecho. Y mire, fui a buscar esa pastilla. Tremendo como Dios nos guarda. Estamos en su propósito. Pero esa es nuestra experiencia. Esa fue nuestra experiencia. Y podríamos estar todo el día contando experiencias, diciendo una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo, pero la mayor experiencia es esta, que yo estaba perdido, que iba camino al infierno, y Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, al igual que usted, y me llamó un día, y vi al Señor Jesucristo en su esplendor, que Él es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hecho hombre. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Te alabamos, Señor, en esta mañana. Toda la gloria y la honra solamente para ti. Poderoso, maravilloso, Señor. Amados hermanos y hermanas, propósito, obediencia, confrontación y experiencia. En este maravilloso milagro encontramos esas 4 verdades que las aplicamos a nuestra vida. Recuerde que Dios tiene un propósito maravilloso para nuestra vida. Recordemos que tenemos que obedecer la palabra de Dios todos los días, esforzarnos para obedecer su palabra. Recordemos que de vez en cuando va a aparecer alguna confrontación. No importa, el Señor está con nosotros hasta el fin. Y nuestra experiencia, una cosa sé, yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y te pido en el nombre de Jesús que la graves en nuestros corazones, en nuestra mente. Gracias, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón en esta mañana, con todo nuestro ser. Gracias, porque esa ha sido nuestra experiencia. Ahora podemos ver y podemos decir como el apóstol Pablo: yo sé muy bien a quién he creído. Amén. Ahora veo al Señor Jesucristo, sé que Él es el Hijo de Dios, sé que Él es el Señor, sé que Él es mi Salvador, sé que Él todo lo puede. Amén. Gracias porque estamos en tu propósito. Gracias, Señor, porque es una bendición obedecer tu palabra todos los días, y el obedecer produce bendición, Señor, en cada una de nuestras vidas. No importa la confrontación que se presente, tú estás con nosotros, estamos en tu propósito. Te alabamos, Señor, en esta mañana y te damos gracias con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase.